Mi nombre es Shirley Olaya Sánchez, soy estudiante de Administración y Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a continuación les estaré hablando acerca de un tema abordado que estamos viendo que son las 4 biomoléculas. Biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva y son las bases químicas que le permiten la subsistencia al ser vivo. Son las encargadas de constituir estas 4 biomoléculas, como son las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Clasificación de las biomoléculas. Según la naturaleza química, estas se clasifican de la siguiente manera. Encontramos las biomoléculas inorgánicas y encontramos las biomoléculas orgánicas o de principio inmediatos. Entonces encontramos las biomoléculas inorgánicas. Dice que estas son todas aquellas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes y son imprescindibles para la vida, como son el agua, los gases, el oxígeno, etc. Además, por otro lado, encontramos que son las sales inorgánicas. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Entonces dice, las biomoléculas o moléculas orgánicas son todos los bloques básicos. Estas son constituidas por elementos químicos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Se divide en 4 tipos principales, como encontramos que son los glúcidos o los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Qué son los glúcidos o los carbohidratos? Entonces, son pequeñas biomoléculas que reciben los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Su función en el organismo de los seres vivos es el de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata. Entonces por ahí encontramos que esta imagen donde observamos lo que son los cereales, el trigo, la harina, los cuales, como ya sabemos, las harinas al momento de consumirlas se convierten en carbohidratos en nuestro organismo. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos en función de su estructura química. Lo encontramos el primero, que son los monosacáridos, y son los más simples ya que están formados por una sola molécula y son fuente principal de combustible para el organismo. Disacáridos son otro tipo de carbohidratos y, como su nombre lo indica, el D y D están constituidos por 2 moléculas. Encontramos los oligosacáridos, que tienen una estructura variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas, hasta otras. En muchos de los casos pueden aparecer unidos a las proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona con estructuras de almacenamiento. Entre los más comunes que es el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Biomolécula de las proteínas. Entonces las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos unidas por un enlace peptídico. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene azufre y fósforos, los cuales ayudan en los siguientes componentes del cuerpo, como son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas y las enzimas. La imagen relacionada nos dice que encontramos por acá lo que son, vamos por acá a utilizar el puntero. Aquí encontramos lo que es la imagen. Entonces nos dice que se divide en proteína fibrosa, en la cual se destaca lo que es el colágeno. Y por acá encontramos lo que es proteína globular, lo que nos dice que nos ayuda en la hemoglobina, como anteriormente lo dije. Entonces por acá encontramos lo que son las propiedades de las proteínas. Dice que esta tiene 2 propiedades principales que determinan su existencia al correcto desempeño de sus funciones, que son la estabilidad y la solubilidad. Entonces, definiendo cada estabilidad, nos dice que es la que indica que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que desarrollan su función. Y la solubilidad es aquella que se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH para que los enlaces sean estables. Además, estas cuentan con otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen, como es el caso de la especificidad,
la amortiguación del pH y la capacidad electrólica. Las proteínas se clasifican según en función de su forma y en función de su composición química. Entonces, según su forma, existen algunas que son fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Entonces, dice que globulares de forma esférica y compacta y solubles en aguas y anticuerpos. Según su composición química, encontramos proteínas simples y conjugadas. También reciben el nombre de heteroproteínas. Las simples se dividen en escleroproteínas y esferoproteínas. Por acá encontramos unos términos que no conocemos, entonces estamos definiendo que se llama heteroproteínas. ¿Qué son las heteroproteínas? Son moléculas que presentan una parte proteica. Y apoproteínas son aquellas que no son o no aportan una parte. Nutrición. Entonces dice que son necesarias adquirirlas a través de los alimentos, en especial aquellas personas que se encuentran en edad de crecimiento como los niños, los adolescentes y las mujeres sin embarazo, ya que estos hacen posible la producción de nuevas células y se encuentran presentes en los alimentos de procedencia animal como son la carne, el pescado, los huevos, la leche y también la leche. Molécula de los lípidos. Entonces, los lípidos son un conjunto de moléculas, la mayor parte son biomoléculas que se encuentran constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, fósforo y azufre, como todas las anteriores. Son insolubles en agua, son grasas en las que se incluyen los aceites, triglicéridos, los ácidos grasos, los fosfolípidos, que son aquellas grasas dañinas al fosfato. Y por último encontramos lo que es el colesterol. Entonces, acá encontramos una imagen donde encontramos el pescado, encontramos la carne, encontramos aceite, encontramos por acá unas papitas a la francesa, encontramos la comida chatarra, como es la hamburguesa, encontramos por acá el aguacate, encontramos huevos fritos. Como todos sabemos, son comidas que no nos ayudan en nuestra salud, solo nos hacen daño aumentando los triglicéridos o el colesterol en su defecto. Característica de los lípidos. Son moléculas muy diversas, están formadas por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Tienen unos anillos aromáticos, algunos son flexibles y otros son rígidos, y en algunos comparten carbono libre y otros forman puentes de clasificación de los lípidos. Son heterogéneos y se subdividen en dos: lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Entonces, los saponificables son semejantes a las ceras y a las grasas que tienen enlaces ester y pueden hidrolizarse. Y los insaponificables no tienen y no pueden hidrolizarse en enlaces ester. Lípidos y grasas neutras. Estos actúan como reserva energética, como aislantes térmicos y protegiendo mecánicamente algunos órganos al formar parte del tejido. Molécula del ácido nucleico. Entonces dice que los ácidos nucleicos son grandes moléculas o polímeros que se encuentran constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos, donde los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN son los nucleótidos. Entonces por acá encontramos una imagen donde encontramos la cadena del ADN y el ARN por acá. Son los nucleótidos. Entonces se definen como moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza. Además son importantes ya que todos los organismos presentan esta biomolécula, la cual dirige y controla la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y sus características. Tipos de ácidos nucleicos. Estos se clasifican en dos tipos: ADN y ARN. Entonces encontramos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. Y estos se diferencian en primer lugar por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno
ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Segundo lugar, se diferencian por las hélices. Mientras que el ADN tiene doble hélices, el ARN tiene una sola cadena. En tercer lugar, se diferencian por las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y guanina, citosina, adenina y uracilo en el ARN. Entonces por acá definimos lo que son las bases nitrogenadas. Entonces, las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan estructuras cíclicas que contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se dividen en dos tipos. Las purinas, que son aquellas que tienen dos anillos, y las pirimidina, que son aquellas que tienen un solo anillo. Características del ADN. El ADN es bicatenario, es decir, está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí. Estas pueden disponerse en forma lineal o en forma circular. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Su estructura, entonces dice que tiene una estructura primaria, es decir, una sola cadena. Estructuras secundarias, dos cadenas. De doble hélice A, que son aquellas que contienen giros de estrogiros. Y tienen doble hélice B, que contienen giros de estrogiro. Doble hélice Z son aquellas que dan giros levogiros. Características del ARN. Difiere del ADN, sus cadenas son más cortas que la del ADN, es monocatenario, es decir, solo tiene una sola cadena y se divide en varios tipos. ARN mensajero, que es el que actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Y ARN de transferencia, que es el que tiene la función de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas. Por acá están las referencias donde consultamos toda la información anterior dada. Más, les doy mis gracias por su atención.